vienes de estar en España, vienes de estar en Noruega, uno de los países más seguros del mundo, y te vas a Salvador. ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Por qué el motivo de irse hasta allí? ¿Cómo lo viviste tú y tu entorno? Bueno, pues yo me termino Carvajosa en febrero, creo que era, febrero-marzo. Pues bueno, digamos que todavía quedaba temporada, ¿no? Hasta verano. Y entonces al final yo quería seguir entrenando. Y entonces ahí lo único que te puedes reenganchar a nivel profesional, digamos, son las ligas de Sudamérica, de Centroamérica, pues que digamos que empiezan más o menos por esas fechas, ¿no? Entonces, pues bueno, igual, sin agente, bueno, aquí sí que me ayudó un agente, pero bueno, pues empecé a buscar en pues, Colombia, me acuerdo que tuve alguna opción, Venezuela también busqué, y bueno, en Salvador, de repente hay un equipo que mando el currículum y se interesa por mí, ¿no? Porque justo van a cambiar de entrenador, un entrenador argentino que tenían, pues lo cortan y bueno, pues deciden apostar por mí. Pero bueno, pues me hice la maleta y para allá que me fui. Y bueno, pues una experiencia pues increíble. O sea, esto no lo volvería a vivir igual. Experiencia dura porque al final vas a un país eh, pues pobre, porque es un país pobre comparado con cualquier país de Europa, donde se ve mucha pobreza, cierta bueno, inseguridad al final. Y es todo pues un cambio de cultura absoluto. A mí cuando fui allí yo no salía del hotel, o sea, a mí me recomendaron no salir del hotel y me iba a buscar allí un chofer al hotel, entonces yo iba del hotel a la cancha y de la cancha al hotel y luego los partidos que jugábamos fuera, pues los que jugábamos fuera. Es verdad que luego ya yo estaba cansado de tener que depender de alguien para poder salir y me dieron un coche. Pues bueno, pues ya sí que con el coche sí que me movía a un centro comercial, que era seguro y tal, y sí que iba a desayunar allí, pasaba un poco de tiempo en el centro comercial y sí que con el dueño del equipo, sí que con él sí que conocí un poco El Salvador y me llevó un poco de turismo algún día libre que tuvimos, pero bueno, una experiencia, el clima, pues 40 grados y humedad, clima tropical total, las canchas muy rudimentarias, porque al final allí no puedes, las canchas no pueden ser cubiertas porque del calor que hace y la humedad, y no tienen aire acondicionado allí las canchas. Entonces, digamos que son semicubiertas, entonces, bueno, superficies, canchas de parque, hay una en San Salvador, pero el resto son de canchas de estas como de goma, como la del 3x3 ahora, de ese tipo de cancha. Pero es todo como mucho contraste, ¿no? Porque luego los jugadores ganan muchísimo dinero, los extranjeros que hay, y los salarios son altos y los jugadores de El Salvador cobran dinero también. Pero bueno, pues es un poco una liga profesional en un país que es no tercer mundo, pero muy pobre. ¿Y cómo puede ser eso? ¿A qué crees que se debe que los jugadores tengan buenos salarios, que las condiciones económicas sean buenas en el baloncesto y que luego, por ejemplo, los estadios o los pabellones no estén a la altura? Bueno, pues al final yo creo que la mayoría de equipos es por gente rica, por empresarios que tienen muchísimo dinero, porque allí el tema allí es que no hay clase media. Allí o la gente es muy rica o es gente pobre. Clase media hay muy poquita, digamos. Entonces yo creo que la mayoría de equipos, por no decir de todos, es empresarios que tienen mucho dinero y bueno, pues deciden invertir el dinero bueno, pues en hacer un equipo profesional y en jugar y en desarrollar el equipo. Y luego el tema de las canchas, al final, pues es porque dependen un poco más de los ayuntamientos y de los gobiernos. Y bueno, pues los gobiernos es el dinero que tienen y vas a canchas pues muy rudimentarias, la verdad que luego vas a otras que están bien cuidadas y demás, pero pues muy, muy precarias, ¿no? ¿Tuvisteis alguna anécdota o algún susto a lo largo de tu estancia allí en El Salvador? Susto. Sí, tuve, bueno, ahí sí que tengo muchas anécdotas. Ahí al final, allí hay mucha gente armada. O sea, allí la gente tiene pistola y demás, y tienen todo el problema este de las maras, que se está hablando tanto ahora, del presidente que tiene en Bukele, que ha metido a muchísima gente en la cárcel y demás, para terminar con el problema de las maras, pero está yendo gente inocente a la cárcel que realmente no pertenecían a ninguna de estas pandillas. Entonces, bueno, es ciertamente peligroso. Bueno, pues recuerdo un partido que fuimos a jugar a una zona del país que es un poco complicada con todo este tema de las mafias y de las maras, y que allí se decía que todos los que había allí eran pandilleros, ¿no? En el público. Entonces nos metieron en un campo que no era donde solían jugar ellos, sino era un campo, pues digamos,
estaba fatal, el suelo estaba muy mal, las canastas muy mal, o sea, un poco encerrona, ¿no? Nos hicieron allí. Entonces yo recuerdo que allí los árbitros no aparecían, no aparecía nadie y allí el otro equipo decían que, bueno, que teníamos que esperar y que jugamos. Y al final decidimos que en ese campo no podíamos jugar porque estaba en muy malas condiciones y digamos que tuvimos que salir corriendo prácticamente. Entonces, bueno, pues saliendo por una puerta de atrás del pabellón y demás, pues íbamos a escaparnos. Y luego otro día, en un partido de playoffs, recuerdo, en una ciudad que se llama Izalco, pues al final del partido 2 jugadores se empezaron a pegar, todos los equipos se empezaron a pegar, entonces había más de 1000 personas en el pabellón, toda la gente invadió la pista, allí se lió una tremenda y igual tuvimos que salir corriendo, montarnos en el autobús corriendo como pudimos y salir a toda leche, vamos. De hecho, y mi miedo era que, claro, que allí la gente va armada. Entonces yo pensé, digo, en la pelea alguno saca la pistola, se lía aquí a disparar y tenemos aquí una desgracia. Entonces, bueno, cierto miedo he pasado en El Salvador, la verdad, pero bueno, experiencia buena, he conocido muy buena gente, otra cultura, buenos jugadores, así que bien, contento.